amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Cubículo Legal. En esta ocasión tenemos como invitada a Inés García Ramos, quien es periodista del semanario El Z. ¿Qué tal? Buenas Gracias tardes por acompañarnos, licenciado Gracias. Santos. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el caso de Andrew Tamuresi, quien fue detenido en la aduana de Baja California, aquí en la Garita de San Isidro, por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada y de la Marina. Primeramente, licenciada, ¿nos puede decir quién es Andrew Tamuresi? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Andrew Tamuresi es un ciudadano norteamericano, 25 años de edad. Él es forma parte de las fuerzas de reserva de los Marine Corps. Tuvo dos giras en Afganistán, donde sirvió en la guerra. Y bueno, el 31 de marzo de 2014, a las 10:30 de la noche, él ingresó por la garita del Chaparral de San Isidro hacia Tijuana en su vehículo, una camioneta Ford F-150, aunque el semáforo aleatorio de revisión fue verde en un inicio. El agente aduanal utilizó un criterio que se les permite por reglamento y le indicó que se acercara a segunda revisión, ya que en la caja del vehículo contenía unas colchonetas, escaleras y otros artículos que le parecieron sospechosos a la gente. Una vez que es revisado el vehículo, encuentran que están 3 armas de fuego en su interior, un rifle Alfa, una pistola y un rifle una escopeta, perdón. Entonces las armas las encuentran cargadas, se encuentran más de 400 cartuchos en el vehículo y bueno, después de este descubrimiento ya los oficiales inician el parte administrativo, el PAMA, y consignan las armas y a Tamuresi, a los soldados que se encontraban ahí presentes. Muy bien. Y respecto de este asunto en especial, ¿qué fue lo que más llama la atención o cuál es el tema más preocupante que, bueno, en un inicio tomó mucha atención de los medios de comunicación y se enfocaron mucho en, bueno, ex-marín de Estados Unidos, intenta ingresar armas, pero en la actualidad, bueno, este tema que más adelante lo tocaremos ya está resuelto, está en libertad actualmente, pero en un inicio muchos de los medios de comunicación quitaron el dedo de renglón. Además, hasta aquí llegamos, ya lo dejaron en libertad y no fueron más allá. A diferencia de ustedes como reporteros, pues bueno, hacen una investigación más a fondo. Ya al ir más a fondo, ¿de qué se dan cuenta ustedes o qué es lo que les preocupa o llama la atención? Muy bien, sí, como bien dices, pues él desde el 31 de marzo estuvo detenido en Tijuana, se le dictó auto de formal prisión después de que hicieron los hallazgos, se consignó a la PGR, sus audiencias iniciaron en mayo, continuaron en junio, luego en agosto, y después de que en agosto la audiencia se realizó sin la presencia de él. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a notar pues que se estaban realizando también ya otro tipo de diligencias, donde ya no requerían su declaración, donde ya no había careos, estaban aportando otro tipo de pruebas. Sorpresivamente, el 31 de octubre, el Consejo de la Judicatura Federal emite un boletín, un comunicado anunciando que iba a ser puesto en libertad. Nosotros en el semanario Z tuvimos la información momentos antes y comenzamos a investigar el por qué. Durante el juicio, la defensa había manejado la probabilidad de que se le encontrara inocente porque había entrado por error. Es una versión que él sostuvo en su momento, que no era su intención cruzar hacia México. Después alegaron que el PAMA, el parte procedimiento administrativo en materia aduanera. Así es, tenía algunas inconsistencias, entonces que también podían, pues, por medio de evidenciar las irregularidades y demás
se concluyera el juicio, pero la verdadera razón por la que concluye el juicio pues nos pareció inédita en el país, y es algo que, como bien dices, no se comunicó en el momento. La versión oficial fue que él se fue puesto en libertad porque padece del síndrome de estrés postraumático, un padecimiento que, bueno, es común en los soldados que acuden a la guerra y que cuando regresan a su país, a su vida, tienen este conflicto para poder reiniciar su vida, dejando de lado los sucesos traumantes o traumáticos que vivieron durante su experiencia en la guerra. De acuerdo a la PGR, vaya, que quien es quien presentó estas evidencias, el diagnóstico tenía que ser realizado en Estados Unidos, el tratamiento tenía que ser realizado en Estados Unidos, y México no contaba con las herramientas ni con el personal suficiente ni capacitado para tratar esta enfermedad. Nosotros tuvimos acceso al expediente, a la resolución que se giró para la libertad, y encontramos otra evidencia en la que la PGR y el juez admiten que se le va a poner en libertad porque, además de sufrir síndrome de estrés postraumático, es adicto a la marihuana. Y ahí fundamentan que desde los 15 años él se inició en el consumo, que requiere un tratamiento de rehabilitación en su país, que no se le puede brindar, que si se le retiene en México sería negarle su derecho a la salud y se estaría violentando el derecho de protección a la salud. Entonces, bueno, son argumentos que si se aplicaran en toda la población penitenciaria que está en Baja California, pues se pondrían en libertad a cientos. Quedarían vacíos la mitad de los penales. Así es, y que, bueno, nosotros lo que revisamos y lo que recogimos en cuanto a conclusiones con exmagistrados, con abogados, el licenciado Jesús Quesada también revisó ahí algunas particularidades del caso, es que fue una estrategia que se montó para lograr su liberación. Entonces, lo que hicieron básicamente fue encontrar ahí algunos aspectos de los que se pudiera hacer valer el juez para otorgar la libertad, y pues la PGR prácticamente desistió de los cargos. Muy bien, licenciada. Licenciada Inés, regresando un poquito a la versión que dio Andrew, él con los agentes aduanales manejó una versión que se iba a ver con unos amigos ahí en San Isidro, y cuando él rinde su declaración en la Procuraduría maneja otra versión. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué dio dos versiones? Sí, bueno, hay muchas inconsistencias desde el momento en que él cruza la garita. La versión que él dio fue precisamente esa, que él se iba a reunir con un grupo de amigos que estaban en San Isidro, que tomó la salida equivocada en el freeway. En la PGR ya no menciona eso. De hecho, en el PAMA, en el cual también nosotros tuvimos acceso, y a las declaraciones iniciales no queda estipulado que haya sido un error su ingreso. Oficialmente, de inicio, no se contempló esa posibilidad. Él solamente mencionaba que las armas eran suyas, que si las quisiera traficar, que era incluso a él se le persiguió por el delito de posesión de armas de fuego, ni siquiera tráfico o algo más grave, porque lo que él argumentaba es que las armas estaban a su nombre, entonces que no las vendería en México si había forma de rastrearlo. Pero bueno, lo que mencionas también es importante, porque al momento en el que cambia de abogado, que fue en la primera audiencia, estaba siendo representado por dos abogados, pues decide prescindir de sus servicios y contratar a un segundo abogado, y comenta que los despide porque ellos le pidieron que diera la versión de que se había equivocado al entrar a México. Pero a los pocos días surge una grabación del 911 donde él llama a la operadora diciéndole que no sabe si está en México, si está en Estados Unidos, que hay unos oficiales que lo detuvieron, pero que no sabe si son mexicanos o norteamericanos y que le quieren quitar sus armas. Incluso la operadora del teléfono de emergencias de Estados Unidos, pues le dice que es muy fácil saber si son mexicanos o estadounidenses dependiendo de cómo están vestidos o si le hablan incluso en inglés, ¿no? Y más o menos lo orienta, pero él solamente le repite que él quiere sus armas, que no quiere que le quiten sus armas. Después de eso, nosotros publicamos en junio el hecho de que él estuvo en
hospedado en un hotel en Tijuana, el Hotel Nelson, muy conocido, ubicado en la zona norte, y que su ingreso y salida fueron el mismo día que él cruzó hacia Tijuana. O sea, es decir, horas antes de cruzar la garita, él estuvo hospedado en Tijuana, regresó a Estados Unidos caminando y de ahí subió a su vehículo y regresó hacia México. Entonces eso también vino a contradecir su versión inicial de que no conocía la ciudad, claro, de que él nunca había estado en México, de que no sabía cómo entrar. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos de inicio era evidenciar todas estas inconsistencias y decir, bueno, algo no está cuadrando en esta versión, hay versiones encontradas, se dice algo, después lo niega, y creo que un factor muy importante que era una pregunta que hacías hace unos momentos, Santos, decías que este caso trajo mucha atención. Estoy completamente de acuerdo. Digo, hay más de 300 extranjeros internos en las penitenciarías de Baja California, hay muchos estadounidenses también por delitos de portación de arma, pero creo que en Estados Unidos la opinión pública y sobre todo el manejo mediático aprovecharon el estatus de Andrew Tamuresi como un veterano de guerra joven de 25 años, católico, pertenece a una familia de derecha, vaya, encaja en un perfil que es muy vendible en términos de la población conservadora norteamericana. Su madre se encargó desde un inicio de hacer público el caso. Ella pidió a los medios de comunicación que lo entrevistaran, ella empieza a hablar con congresistas, empieza a hablar con activistas para pedir que lo liberen. Exacto, hizo una campaña, hicieron una campaña de recaudación de fondos para pagar los servicios del abogado, se entrevistó con congresistas, con secretarios de Estado, con diplomáticos, y creo que en Estados Unidos también se volvió un tema muy vendible en términos electorales. Acabamos de ver hace unas semanas que el Congreso de Estados Unidos se renovó con una mayoría republicana, que es un hecho inédito en años, y fueron precisamente candidatos republicanos y congresistas republicanos quienes acudieron a visitar a Andrew Tamuresi a la penitenciaría, quienes enviaban cartas a Obama, quienes se reunían con autoridades mexicanas. Entonces, es inseparable la evidencia que hubo de relaciones políticas y diplomáticas con un caso que, por lo menos nosotros como medio de comunicación, intentábamos mostrar a la ciudadanía que era un caso que tenía que resolverse por la vía legal. Y en el sistema judicial mexicano, no por vías diplomáticas, no por vías de relaciones internacionales, pero que al ver la sentencia que comentábamos, pues vemos que lamentablemente no fue así. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. El Instituto Bilingüe San Patricio abre sus inscripciones para el ciclo escolar 2014-2015. Natación, inglés por niveles, uso de tecnologías, desarrollo humano, valores y arte. Mayores informes al 613-9867. Instituto Bilingüe San Patricio. Niños preparados para el mundo. ¿Por qué nunca ha sido tan fácil tramitar tu visa para cruzar a los Estados Unidos? En Visa Láser Express somos los expertos. Pasaporte mexicano, tarjeta Sentry, récord migratorio, actas de nacimiento, no esperes más. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. En Tijuana en las 5 y 10, Plaza San Jorge, local 6. Y en Rosarito a unos pasos del Palacio de Gobierno.
Teléfonos 661-120-0860 y 664-103-6582. Y recuerda que con Visa Láser Express, con nosotros sí cruzas. Funerales San Gabriel, cambiando el sentido común.